Sí, buenas tardes. Tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos el gusto de una plática más acerca de la influencia de la mineralogía y la fábrica en las propiedades geotécnicas de los suelos. Me complace presentarme. Mi nombre es Raciel Sabor Martínez Leiva. Trabajo para la empresa OMTRO en el área de geotecnia. Bueno, hasta hace algunos años nosotros teníamos que el principal conocimiento que teníamos acerca de lo que es el tema de arcillas, especialmente en la geotecnia, era conocido en base a pruebas como la consolidación estándar. Sin embargo, con el paso de los años se ha dado una importancia a lo que es la mineralogía y su fábrica en las propiedades geotécnicas de, de los suelos, en el caso de los suelos, especialmente en el grupo de las minerales de las arcillas. Por eso quiero iniciar con una frase que dice: el hierro no puede iniciar su proyecto sin antes conocer las propiedades del suelo y roca donde construirá. Dentro de esto, hay que mencionar que siempre existen en el suelo propiedades que van a ser inherentes a la mineralogía. Como tal, el suelo está constituido principalmente pues, por diferentes tipos de granulometrías. En el caso de los suelos gruesos a los suelos finos. El día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la mineralogía en los suelos finos que acontece y atañe al grupo de las arcillas especialmente. El grupo de las arcillas es un grupo de los silicatos. El grupo de los silicatos, a grandes rasgos, es un grupo que en su unidad estructural básica es el tetraedro de silicio. Y dentro de estos grupos, nosotros tenemos por aquí los orosilicatos, los ciclosilicatos, así como también los silicatos, los inosilicatos, y aquí en esta parte encierro a lo que es el grupo de los silicatos, a los cuales corresponde el grupo de las arcillas. Eh, Estructuralmente corresponden a una cadena de anillos de estos tetaedros de silicio que dan origen a lo que son el gran grupo de las arcillas. Este grupo de las arcillas, pero técnicamente los principales con mayor importancia es el caulín, el grupo de la hilita y el grupo de la esmectita. En ese orden tal cual nosotros tenemos problemas. Generalmente siempre cuando un suelo tiene un componente granular, es decir, cuando la malla 200 no pasa cierto material, es suelo granular. Todo el fino que pasa la malla 200 ya está en el universo del mundo de las arcillas. Y técnicamente en la ingeniería es un problema siempre tener arcillas, a tal grado de que tenemos ciertas propiedades que nos van a favorecer o bien a perjudicar, dependiendo del grado de finos que nosotros tengamos. Entonces, los principales, les vuelvo a repetir, es el grupo del caulín, el grupo de la hilita y el grupo de la esmectita. En ese orden es muy importante recordarlo porque generalmente tendremos a que, por ejemplo, el caulín, el grupo de la hilita, de la esmectita, van a ser más problemáticos. Conforme más tengamos, por ejemplo, caulín es un poco menos problemático. Ahorita vamos a ver por qué. La hilita es más o menos, no tan tendencia a expandirse. Y el grupo de la esmectita es el grupo que tenemos que tener generalmente más presente y con mucho ojo de no tener tanto contenido de este grupo, ¿no? De lo que es realmente de la monmorillonita. ¿Por qué? Mineralógicamente es más problemático, porque aquí vienen ya, atañen cuestiones ya en cuestiones físico-químicas, por ejemplo, su carga eléctrica de cada una de ellas, cómo están constituidas, finalmente son minerales formados con una textura laminar, todas ellas, y que dependiendo del grupo de cation que tenga y el intercambio, será la facilidad con que pueda aceptar o no pueda aceptar agua en el tema de lo que es el tema de las arcillas expansivas, un tema pues eh, muy caótico, por así decirlo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos principales grupos, yo les hablo aquí eh, acerca de las principales propiedades que tienen estos grupos. Como tal, en ese orden, tenemos nosotros que va a depender la plasticidad, su resistencia, su compresibilidad y el cambio de volumen, en este caso las arcillas expansivas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que una arcilla muy plástica, atendiendo aquí a este diagramita, eh, es más susceptible un suelo que tiene monmorillonita a ser más plástico. ¿Sí?
nosotros vemos la línea azul, vemos cómo el índice de plasticidad aumenta, teniendo más monoionitas. Y conforme nosotros vamos al grupo del caolín, es menos problemático. Así lo es tanto como para su resistencia, que se expresa en esta gráfica. Nosotros vemos por aquí el grupo 6 de las esmetitas. Vean cómo atañe toda esta parte del diagrama y vemos cómo su resistencia al esfuerzo cortante es mucho menor. Es decir, que a mayor contenido de esmetita tenemos, monoionita, es más plástica, menos resistente y con una sumamente propensa a ser expansivo, ¿no? Entonces tenemos también en este gráfico de abajo, en este que estoy ahorita circulando, cómo con el tiempo, el grupo otra vez de la cementita viendo esta gráfica de color naranja, vean cómo es muchísimo más propensa a hincharse. Aquí le llaman en el eje de las Y hinchamiento libre. Conforme pasa el tiempo, si se dan las condiciones geológicas, inclusive antropogénicas, de que se hidrate la arcilla, es mucho más susceptible al caso de las arcillas expansivas. En este apartado quiero hacer hincapié que ya se ha demostrado que principalmente tiene un componente de litio y sodio, las arcillas que más se expanden, y las que menos se expanden generalmente tienen en su estructura fierro, en este caso, por ejemplo, el caolín. El caolín casi no se expande, casi no se hidrata, al igual como lo es el grupo de las hilitas, aluisita. Sin embargo, llegando al grupo de lo que es manuelita, hay problemas. Eh, bueno, continúa conmigo mi compañero Eric. Bueno, buenas tardes. Bueno, continuando con el tema, mi nombre es Eric Guerrero. Eh, Como estábamos planteando algunos detalles, lo, lo siguiente sería la colapsabilidad y la susceptibilidad que tenemos. Todos estos factores son con base en la parte de fuerzas, fuerzas de cargas positivas, cargas negativas. Entonces, primero que nada, tenemos la colapsabilidad, es la disminución brusca del volumen de un suelo al inundarse. Esta propiedad se afecta más que nada en este tipo de ambientes que tenemos de este lado, aquí en estos. Eh, Son depósitos traídos por el viento, por fuerzas del viento. Son depósitos muy finos. Como sabemos, la fuerza del viento no es igual a que la fuerza del agua es mayor. Entonces, arrastra más partículas más grandes. Lo que hace el viento es partículas muy, muy finas. Aquí tenemos también una pequeña gráfica, índice de poros, presión. Tenemos una curva en la parte, mientras el índice de poros sea mayor, conforme vamos dando un poco de presión, vemos que hay un acomodo. Aquí tenemos algo un poco más caótico. Vemos aquí un ordenamiento ya de láminas y aquí vemos ya cuando está compactado. Entonces, todo esto es en partículas finas. La colapsabilidad, como les mencionaba, disminución brusca de volumen. La otra sería la susceptibilidad, es la pérdida de resistencia de un suelo al sufrir un remoldeo. Esto nos habla de algunos depósitos. Los depósitos son llamados depósitos LOES. Es material eólico sedimentario, como habíamos mencionado. Son de 10 a 50 micrómetros las partículas que tenemos. Esto es un diagrama ya cuando se ve la parte aumentada. Todos estos estudios se hacen con microscopio electrónico de barrido, una técnica que manejamos aquí en OMTRO. Igual en caso de que tengan alguna necesidad de un análisis de estos, podemos utilizarlo aquí. Tenemos aquí el acomodo de partículas. Ahorita más adelante vamos a ver la parte de las cargas. Pero aquí tenemos todas las partículas, como está un acomodo, como les mencionaba, de este lado, un poco caótico. Entonces, cuando hay la pérdida de resistencia de un suelo al sufrir el remoldeo, lo que pasa es que el agua que llueve, esta es la parte del suelo,
pongamos aquí, perdón, la parte del suelo. Entonces aquí está la precipitación. Como es la parte de microfábricas, son factores pequeños, muy, muy diminutos. Entonces es cargas, tamaños de partículas, influencia físico-química. Entonces el agua que cae, el agua meteórica, es agua dulce. Lo que hace es quitar los enlaces, se da un enlace con sales, entonces se produce un lavado en todas estas partes. Entonces es lo que le debilita la parte del suelo. Los depósitos estos se encuentran así cuando afloran, los depósitos tipos loess, afloran, se ven aquí influenciados por el agua meteórica, entonces se produce este lavado y ahí se debilita el suelo. Muy bien, entonces el siguiente nos dice, primero que nada, es la fábrica. La fábrica, vamos a verlo como en cuestión de escalas. La fábrica es escala grande. Tenemos aquí la imagen. Se ven las partículas grandes. Son gravas un poco más pequeñas. Entonces vemos que aquí hay influencia del agua y del aire. Muy bien, es la parte. Aquí ya es compactado. Se reduce un poco el agua y se reduce el aire. Aquí lo vemos ya como tal, compacto. Muy bien. Entonces, la siguiente nos dice, aquí está la microfábrica, es la que nos atañe el día de hoy. Depende de las propiedades físico-químicas, sobre todo del grado de interacción entre los cristales de arcilla. Entonces, los cristales de arcilla, como los vimos antes en los diagramas, teníamos las formas laminares, como las que nos contaba mi compañero Raciel. Tenemos aquí las cargas, primero que nada. Estas son las cargas eléctricas en las superficies. Esto es un aproximamiento de esta parte. Esto viene siendo esto. Muy bien. Entonces aquí vemos la influencia de cargas, cargas positivas, cargas negativas, y así hay. Dependiendo del material, esto va a cambiar, van a haber diferentes acomodos. Como es una microfábrica, te dan las cargas positivas con cargas negativas. Entonces se dan los acomodos, borde-borde. Borde-borde nos hablan de esta parte con esta parte. Entonces, en este sería borde-cara. Tenemos de este lado. Este sería un acomodo borde-cara. Como en la diapositiva que tenemos en la parte de atrás. Aquí tenemos borde con cara. Muy bien. Y tenemos el acomodo de cara a cara. Esta parte también la vimos acá en este diagrama. Aquí están solo cara con cara. Entonces, esto ya es un poco con más acomodo. Entonces aquí tenemos también el otro, regresamos a los índices de poros. Entonces aquí tenemos un índice de poro muy grande. Esto es un vacío. Luego va a haber un acomodo. Esto todo con la presión. Mientras hay más presión, hay más acomodo. Más acomodo, más hasta que llega a este nivel de compactación. Esto es lo que quisiéramos nosotros en un suelo ideal, pero hay muchos factores que nos afectan esta parte. Muy bien, entonces, habiendo explicado esto, se nos dan algunos fenómenos, el fenómeno de floculación y el fenómeno de dispersión. Muy bien. El fenómeno de floculación es cuando en una suspensión se dan se juntan, como decirlo, se juntan en grupitos. Entonces, estos grupitos ya no dejan que esté en una suspensión. Se floculan, se juntan y luego viene una sedimentación, que es cuando caen al fondo. Lo podemos ver en cualquier disolución que pudieran hacer, pueden agarrar algo que puedan disolver en agua y se da esta sedimentación cuando ya es bastante. Entonces se da todo esto. Esto es lo que nos llega a pasar también en algunos tipos de suelos. La dispersión, aquí arriba dice predominancia de interacciones borde-cara. Entonces se hace lo que tuvimos en la gráfica pasada. Todo esto, borde con cara, borde con cara. Estos son los que se nos juntan en este lado. Entonces, cuando ya están juntos, todo se va y se sedimenta. La dispersión, esas predominan fuerzas de repulsión.
Entonces tenemos algo así y algo así, pero esta es fuerza, son fuerzas iguales. Entonces esto lo que hace, en lugar de unirse, se separa. Y por eso quedan así, repartidos en toda la solución. Muy bien. Todo esto también depende, como les mencionamos, de cargas. Como ya es una estructura micro, es nivel micro, ya son cosas muy pequeñas, pero que de todos modos tienen una repercusión muy grande en la parte de los suelos. Muy bien. Ahora continúa mi compañero Raciel. Bueno, ya entrando en la parte final de este pequeño webinar, empiezo para entender el comportamiento del terreno, los ingenieros técnicos deben de conocer los procesos geológicos básicos a los cuales estamos sujetos en donde van a prospectar. Teniendo de antesala que la mineralogía, sin duda alguna, es una de las propiedades geotécnicas que se tiene que tomar en cuenta, dado su complejidad, en un mundo, como les decía, totalmente cohesivo, su resistencia a la fricción es casi nula, es un comportamiento más cohesivo, menos resistentes, más plásticos, obviamente dependiendo del tipo de arcilla va a ser su comportamiento también en cuestión del límite líquido, límite plástico, su composibilidad, su expansibilidad va a ser directamente del tipo de arcilla que nosotros tengamos. Entonces, importante caracterizar. Yo sé que tengo un suelo fino, sé que tengo problemas. Entonces, al tener yo un contenido arcilloso, ¿qué tipo de arcilla tenga? Porque dependiendo del tipo de arcilla que yo tenga, es el grado de complejidad estructural ingenierilmente que yo voy a tener. Entonces, importante, puedo conocer su estructura mineralógica, caracterizarla para poder prever algún riesgo. Entonces, les comento, deben conocer sus procesos geológicos básicos y termino con estas imágenes. Vemos nosotros, denme un segundito, vemos nosotros como en esta imagen, al construir nosotros en lo que es un abanico aluvial, no conocer estos procesos geológicos a los cuales estamos sujetos, eh, se construye aquí un complejo hotelero, uno de eyección. Vemos que en su momento va a escurrir agua hacia esta parte y se vienen las épocas de lluvia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, al no considerar estas variantes geológicas, donde nosotros estamos prospectando, construyendo, pasa lo siguiente. Y en el agua, con cierta energía, arrastra partículas gruesas, partículas finas, y vean nada más lo que, lo que pasa. Caen todos los depósitos granulares gruesos y finos, y, y, y el daño que causamos, ¿no? Al no tener estas variables conscientes. De hecho, antemano es mucha información para tan poco tiempo. Sin embargo, cualquier cosa, algún comentario o algo, estamos a sus órdenes. Si hay alguna duda, algún comentario, es el momento adecuado. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Algo en este mundo de las arcillas que podamos aportar? Nada. Bueno, pues de antemano, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.